Hola, ¿qué tal? Somos los Main the Box Now. Gul, poderoso sensual. Y una vez más estamos en nuestro video semanal, pues con un tema pues bastante interesante, ¿no? Como todos, Sí, pero este yo creo que en particular tiene ahí un plus. sí, sin duda. Dentro del mundo del cómic se ha visto que toca varias partes, ¿no? Desde la comedia, el drama, la ciencia ficción, Así es. un montón de cosas. Y en esta ocasión hemos querido abordar el tema de cómics políticos. Cómics que hablan sobre situaciones políticas, sobre situaciones sociales. Así es. Y pues como decía aquí Poderoso, pues el medio maneja muchos géneros, ¿no? Tanto el americano como el manga, el europeo y los demás países, ¿no? Y pues cada quien tiene en mayor o menor medida su dosis, ¿no? Política, ¿no? Hasta los mismos superhéroes llegaron a tocar cuestiones de política, raciales, Y sociales, ¿no? sociales. A mí, yo por ejemplo, un cómic que le tengo muchas ganas y que no he podido entrarle por cash, es todo lo de Green Arrow y Green Lantern, ¿no? Todo ese run de ellos, porque en la época en la que se hizo, los temas que tocaron y todo el cambio social que le dieron a esos personajes es bien interesante, ¿no? Sí. Entonces ese sería una, por ejemplo, ¿no? Como para un pendiente, ¿no? Un pendiente y como un poco para empezar a poner en contexto de qué va este capítulo nuevo. Así es. Y pues la idea es hacer unas como micro reseñas, ¿no? Sí. De libros que ya leímos y pues que queremos difundir, ¿no? Para que tengamos también nosotros una perspectiva de todo esto que se ha hecho en otros países y bajo un contexto pues si no real, cuasi real, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, por ejemplo, acá en México, uno de los cómics que ha tocado esos temas, yo la verdad que no soy muy fan. No es seguidor. No soy seguidor, pero reconozco que tiene su importancia, ¿no? Así es. Es Operación Bolívar. Operación Bolívar, que en su historia nos plantea el hecho de que Estados Unidos está muy metido en México, ¿no? Que está casi moviendo él todo para la época en la que lo puso y todo. Pero interesante, ¿no? Entonces, como dices, mayor o menor escala, pero ya está lo político, ¿no? Y hay más obras aquí en México, ¿no? Uno pensaría que no, pero sí, ¿no? Está esta de que tú me comentaste hace poco, de que habla sobre todo esto de Ayotzinapa. Ah, sí, no me acuerdo cómo se llama. Eduardo Molina. Ajá, Edu Molina. Eduardo Molina, él estuvo con nosotros ahí en lo de Angulem, y él lo que hace en esta historia es un poco, a partir de todas las noticias que hubieron, que existieron del tema, recapitularlas y tratar de darnos la historia a partir de viñetas, ¿no? De irnos narrando cómo fueron los sucesos a partir de todas las noticias y toda la documentación que hubo. Yo creo que es interesante porque ese cómic, aunque es muy pequeñito, salió en formato digital, después lo imprimió así en mini cómic, es importante porque es recordarnos siempre, ¿no? Es el decirnos, ahí está. Yo creo que esa es una de las funciones padres del cómic, ¿no? No perder la memoria. No, y también al menos aquí, donde nos está tocando vivir todo esto, que alguien se atreva, ¿no? A decir, a plasmar, ya sea, porque también no tiene esta dosis de, quieras o no, de delicado, ¿no? Porque no es un tema fácil. Sí. Pero que alguien levante la mano y lo dibuje y haga una historia, yo creo que también eso ya tiene un valor, ¿no? Un valor más. Sí, 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 sin duda. Y así pues podemos ir hablando de muchas historias, ¿no? Así es. Digo, a mí me gustaría comentar algo. En Argentina ha sido un país que también ha tenido altibajos, y yo creo que lo padre de Argentina es que cuando tuvieron muchos problemas, la gente no solo se quedó escondiéndose o llorando, muchas personas levantaron la voz desde la parte creativa, ¿no? Sí. Tenemos a un Héctor Germán Westerge que a partir de sus grandes historias hizo analogías y bueno, muchos ya sabrán la historia de este autor, ¿no? El propio Ricardo Barreiro, que también en sus historias nos daba esa dosis, ¿no? de reflexión política, ¿no? De inconformidad.
Juan Sasturain, Así es. que siempre, o sea, yo creo que en esa época Argentina sufrió tanto y sus artistas, sus creadores, lo tomaron no como algo netamente negativo, sino como una chispa productiva, ¿no? Así Y hay es. tantas cosas, ¿no? Y por ejemplo, no digo pues, nada más para recordarles, nosotros ya reseñamos Ciudad de Barreiro y Jiménez, entonces chequenlo, este también es un libro que tiene ahí una dosis de todo este tema social tremendo, entonces búsquenlo. Sí, sí, sin duda. Y que por ejemplo ese de Ciudad, a lo largo de la historia también de Argentina, muchos músicos y otras personas del ambiente artístico han hecho referencias, ¿no? a esta historia, ¿no? Así es. Pero bueno, para hablar así un poco más de esto y mostrarles, hablando precisamente de Argentina y de Sasturain, yo traigo aquí Péramos, obra firmada por Juan Sasturain y Alberto Breccia allá a mediados de los 80s, y que pues, se terminó ahí en los 90s. Péramos trata sobre la historia de un personaje que es el cual en algún momento pierde la memoria, y para no clavarse tanto, solo voy a decir que se usan aquí muchas metáforas, ¿no? Muchas metáforas. Al ser él el que pierde la memoria, pues prácticamente es la sociedad argentina la que pierde la memoria, ¿no? Esto es post todo el movimiento bélico que hubo allá, y llega un punto en donde pareciera que en Argentina no sucedió nada. Entonces pues vemos, es esta parte que se ocupa del recuerdo, del saber que existieron cosas, pero no entender cómo sucedieron, pero que aún así la vida sigue, ¿no? Algo que está padre es que aquí está Borges, que es como el líder de un grupo que se forma, a través del cual se busca una identidad nueva para Argentina, ¿no? También aquí hay un capítulo en donde hablan de la ciudad, y es precisamente eso, ¿no? Como en las calles donde antes hubo sangre, ahora hay pues verbena, ¿no? Digo, aquí simplemente en la primera página vemos una paliza, ¿no? Entonces, esta parte de la hipocresía también de los líderes, ¿no? Aquí un poco el dibujo del gran maestro Breccia, mostrando cómo ilustraba a Castro, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es una gran obra que va a ayudar mucho a entender el tema y filosofía en Argentina, ¿no? Yo estoy acá en México, y algo que me gustó mucho de Ediciones de la Flor es que pues respeta, ¿no? La forma de hablar argentina, y eso te pone todavía más adentro del contexto en el que se vivía, ¿no? Pues bueno, pues son 3 álbumes, y pues digo, a grosso modo esto es Péramos de Sasturain y Alberto Breccia. Y al parecer esto, no por ser Argentina, es exclusivo de allá, ¿no? Sino que se replica, ¿no? Y pareciera que es un virus, ¿no? Sí. Es todo un problema ahí ya de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Pero sí hay temas tan comunes de allá como aquí. Sí, sin duda que sí. Y pues al final eso es lo triste, ¿no? Sí. Lo triste que somos humanos y lo que nos debería de funcionar a todos también nos lastima a todos. Sí, es un virus. Y bueno, pues yo les voy a reseñar un poquito Watchmen, creado ahí por ahí de mediados de los 80s, Alan Moore y grosso. Dave Gibbons, que también igual, ¿no? Muy independientemente de lo que supuso para DC y el gremio de los cómics, pues también trae una reflexión tremenda sobre la sociedad, sobre el individuo, y Alan Moore también, ¿no? Igual, desgraciadamente aquí la obra lo entendieron de otra forma, ¿no? Pero, y no vieron lo más importante de esta obra, ¿no? Creo que pasa desapercibida, ¿no? Y es lo que tiene esta obra, ¿no? Toda esta sociedad, ¿no? Que se está destruyendo y que pareciera que tiene eternamente una costra que no se cura, ¿no? Y el enfrentamiento pues eterno, ¿no? Y lo vemos hasta nuestros días, ¿no? Entre Estados Unidos y Rusia, y cómo esta cosa de pues de los valores individuales de las personas, ¿no? Cómo cada quien entiende
el mundo, cómo cada quien desde su trinchera aporta o lastima, ¿no?, a la sociedad, ¿no?, a uno mismo y a la sociedad, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Alan Moore plasmó tan bien una sociedad, tan bien a ciertos personajes que tú dirías, pues es que no nada más pasa allá, ¿no? Y pasó en los 80, ¿no? Sigue pasando incluso ahorita, ¿no? Y Alan Moore tuvo esa capacidad de criticar eso, ponértelo, y obviamente lo que él siempre ha tenido, no te lo da digerido, ¿no? Te lo da en dosis, también te da para que tú le pienses y le pongas de tu imaginación. Sí. Yo creo que aquí, por ejemplo, Alan Moore se estaba convirtiendo en el comedian, ¿no? Entonces era el momento en el que él, yo creo, personalmente estaba viendo ya la realidad en la que vivía, y eso sirvió de motor para drenarlo acá, ¿no? Sí. Porque las referencias, las reflexiones que tiene, de pronto uno también las llega a tener, ¿no? Pero en el sentido de que de pronto dices, no, pues es que todo es una mierda, ¿no? Todo, ¿para qué te mueves si cualquiera que esté enfrente te va a joder, ¿no? Sí. Entonces aquí se ve mucho esa parte. Sí, pues la obra pues trabaja a muchos niveles, ¿no? Desde que tú la lees y lo que tú le entiendes en ese momento hasta las siguientes relecturas que ganan y ganan. Lo literal ganan. y el entre líneas, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo, te digo, las personas que van entendiendo su vida y cómo tras eso pues aportan, o te digo, ¿no?, directa o indirectamente también destrozan más a la sociedad, haciendo o no haciendo. Entonces esta también es una gran obra de Alan Moore, y ya está, pues se ubica en todo este mandato de Nixon, ¿no?, y la guerra de Vietnam. Sí, y además digo, como él ha habido otros creadores que hablan del tema, ¿no? Digo, un poco yéndonos al arte, esta cosa del ser humano cuando te rompe, te decepciona, ¿no? El propio Goya en las pinturas negras ves eso, ¿no? Su hartazgo a la parte elitista, ¿no? Y empieza a ver la realidad en la que vive o en la que entiende y se plasma ahí, ¿no? Digo, tal vez me salgo del contexto, pero yo creo que estas partes, estas mentes creativas, cuando hacen eso, nos demuestran que como humanidad es muy difícil, ¿no?, que logremos trascender si nosotros mismos no nos vemos como algo más, ¿no? Así es. Charles Baudelaire en sus textos también habla de ese hartazgo hacia la propia sociedad, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, si bien este que voy a presentar yo no es propiamente un dibujante de cómics, sí es un ilustrador, un español, que en sus caricaturas o en sus cartones ejemplifica muy bien, ¿no? Como tú dices, da igual del lugar en el que seas, yo creo que toca temas tan neurales que es muy universal, ¿no? Y él es el roto, perdón. Mucho de su trabajo se estuvo presentando allí en España, pero vamos viendo, ¿no?, un poco aquí como sus textos, ¿no?, y cómo es esta situación del poder. Yo creo que a veces un gran cómic es genial, pero cuando logras hacer una viñeta, texto y una línea muy simple y das un mensaje, yo creo que puede ser hasta más peligroso, ¿no? Sí, como no. Pues eso lo decía V for Vendetta, ¿no? Que es otra, ¿no? Sí, ¿no? Que decía lo peor es una idea, ¿no? Sí. Y acá se ve, ¿no? Digo, hablar del roto no podemos hablar de una historia, sino de todos estos cartones. Si pueden ahí googlearlo, checarlo, en español y bueno, yo creo que sus ilustraciones ayudan mucho, ¿no? Entonces, pues, no, ¿y de qué año estamos hablando? Esto es de los principios de los 80, esto es viejo también. Esto se publicó principalmente en diarios. Dice, vamos a leer un poquito. Agradece al diario 16, el periódico de Cataluña y la revista Tiempo por la concesión y el permiso para la publicación de algunos de los dibujos que El Roto ha publicado en sus medios.
Pero bueno, es otra persona que yo creo, si conocen, va a ayudar mucho a ir moviendo el cerebro. Y fíjate que digo nada más como como nota a pie de página, pues poner también a este Kino, ¿no? Que también él en su tiempo también fue un crítico, ¿no? De muchas cosas un poeta crítico que estaban sucediendo en su Argentina y también, ¿no? A nivel mundial. Y digo, ahí está Mafalda, ¿no? Lo que significó Mafalda también para todo esto, ¿no? Pues el siguiente cómic que les traemos, pues, es Palestina, ¿no? De Joe Sacco. Pues también ya hicimos una reseña, bueno, un review en los cómics en la caja, chequenlo, son de los primeros, si mal no recuerdo. Hicimos también una pequeña reseña sobre esta obra. Y pues también, ¿no? Es Joe Sacco acercándonos el conflicto de Palestina, ¿no? Sobre todo el punto de vista de Palestina y cómo es que la fueron desapareciendo y hasta lo que es hoy, ¿no? Que ni siquiera es un país ya, ¿no? Sí. Entonces, aquí en general, para no spoilear, pues se trata de que Joe Sacco se fue a Palestina, estuvo entrevistando a mucha gente de allá, su día a día, su caminar diario, toda esta gente después de ser prisionera, sus anécdotas y mucha gente que no salió pero tenía familiares. Entonces ellos son como el conducto para acercarnos hacia esas personas que murieron en todo ese proceso y que incluso sigue hasta la fecha de hoy. Hay muchas cosas en verdad complicadas para entender propiamente el Medio Oriente y Palestina, pero Joe Sacco te acerca al menos lo que pasó en los 90s. Él estuvo 2 meses, pero esos 2 meses que eran en este libro pues, medianamente choncho, te acerca mucho la perspectiva de Palestina bajo los ojos de los palestinos, no de los ojos de Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni de Francia, no. El punto de vista de los palestinos. Entonces también es otra gran obra para entender un poquito más Palestina y ver bajo qué bajo qué zapatos han estado estrangulados, ¿no? Estrangulados, o sea, es alguien como lo que tú decías, ¿no? Alguien que flota y quiere ver y ya ve y de pronto otra vez lo vuelven a meter y lo vuelven a sumergir. Entonces, en verdad esta obra es impresionante, te deja reflexionando, ¿no? Y créanme que les da mínimo para ir a internet y ver, para empezar, dónde está Palestina, por si no sabes, y todo lo que alrededor de Palestina está, y que incluso ahorita todo eso es un caldero impresionante de fuego, ¿no? Sí, sin duda. Un gran pendiente también a mí que me falta. Y bueno, parece que el video se torna muy serio y así, ¿no? Es difícil también cuando uno ya ha leído estas obras, de pronto como ponerte jocoso, ¿no? Porque realmente todas las obras de cómic o literatura o lo que tú leas o a lo que te acerques, yo creo que de mayor o menor grado debe de permear en tu vida, ¿no? En tu día a día. Cuando te encuentras con cosas del cómic que tratan estos temas, si uno además le gusta el cómic y tiene esa capacidad de imaginarse o de internarse, de entender las atmósferas que los artistas te dan, pues sí logras tener mucha empatía con cosas, ¿no? Con situaciones y personas. Entonces, pues bueno, yo creo que es padre que toquemos este tema, pero espero no de pronto sea muy serio, ¿no? No, pero sí, creo que sí tienes razón, ¿no? En eso, ¿no? Yo creo que también no podemos servir en este sentido para que las personas que nos están viendo, si tenían como la cosquillita de, no sé, tenía ganas de ver, no sé, Palestina o los que tú has presentado y, mira, ya me convenciste, ¿no? Entonces también acercar a que se convenza, ¿no? De tomar el libro y leerlo, ¿no? Sí, digo, la parte también que me emociona mucho es entender que cómic no necesariamente es igual a niños, infantil, claro, tontería, ¿no? Claro. Hay grandes obras, ¿no? Y bueno, otro cómic que también ya habíamos comentado de él, bueno, yo en un cómics en la caja
y que quiero otra vez comentar es ¿no? Edmund Goodwin y Tropes, Viva la vida. Pueden ver más ampliamente la review en nuestro video anterior, pero básicamente esto es como Joe Sacco un poco, es ir al lugar de los hechos, a Ciudad Juárez, en México, y preguntar a las personas, ¿no? ¿Cuál es tu sueño a cambio de un dibujo? Y las personas pues daban su punto de vista, ¿no? La realidad en la que a él le tocó estar es en medio de balazos, de desmadre, de violencia, y aún así veía que todos sus sueños eran salir adelante, echarle ganas, tener una profesión. Y él, siendo muy crítico, decía: mentira, ¿no? Te estás engañando, tu país está hecho mierda, ¿no? Es imposible que tú puedas siquiera llegar a eso, ¿no? Entonces, pues es interesante. A mí me gusta mucho porque pues es una cachetada con guante blanco, ¿no? Y de checa tu realidad, ¿no? Entonces yo creo por eso valoro mucho este libro, y por eso otra vez lo pongo acá. No necesariamente es una lectura cruel, pesada o densa, ¿no? Pero yo creo que lo padre es cuando lo lees, que te deja. Y para mí en este caso pues fue esto, ¿no? Igual muy accesible acá, cómprenlo y pues me opina, ¿no? Que a lo mejor estoy viendo de más. Aquí fíjate que digo nada más como comentario adicional, no recuerdo yo dónde lo vi o dónde lo leí, que decían que cómo era posible que vinieran otra gente a nuestro país a exponer o a hacer, en este caso un cómic o un libro de ilustraciones, un conflicto de México, cuando aquí nadie lo hace, ¿no? Estoy tratando de recordar, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Qué bueno que se hizo, ¿no? Y qué bueno que se expone, ¿no? Y no nada más a nivel nacional, ¿no? Eso está en España, está en Francia, está por todo el mundo, quiero pensar. Y digo, al menos en ese sentido nos ayuda a que volteen todos a ver este pedacito de nuestro territorio que no le ha pasado nada bien, ¿no? Sí, y es como también decías al principio del video, ¿no? Muy pocos se atreven, y esto por el tema del miedo, ¿no? Sí. Entonces, acá somos una sociedad con miedo, que nadie señala a nadie, pero es parte, ¿no? Y yo creo que lo importante del cómic es que nos permite drenarlo, ¿no? Creativamente. Pues el otro que traigo igual es otro de Joe Sacco, Gorazde. También es otro libro que también Joe Sacco se va directamente al territorio, se va a Bosnia, se va en el caso del Medio Oriente a Palestina, y recaba información, ¿no? Recaba las anécdotas que han habido de las personas que viven en las ciudades. En este caso el de Europa del Este. Hay otro también que es el de Bosnia, y también, ¿no? Toda esta gente perseguida de la guerra de la antigua Yugoslavia, ¿no? Y que también es vaya, un tiempo brutal, ¿no? Y que ahorita mismo también, ¿no? Como que ha resurgido otra vez en algunos puntos de Europa del Este, otra vez conflictos, ¿no? Entonces, el crepitar bélico, ¿no? Sí, es que es uno que nunca acaba, ¿no? Parece que de pronto tiene sus momentos de quietud, de paz, pero vuelven a salir, ¿no? Igual es un periodo de tiempo que le dedica Joe Sacco a recabar información, fotografías, anécdotas, y posteriormente las va dibujando, y hasta que obtiene grapas, o en este caso un libro. Pero de verdad son igual, ¿no? También anécdotas, historias pues complicadas, en algunos casos brutales, pero igual nos acerca a, si es que nos sentimos lejos de aquel país y decimos, pues yo estoy aquí y no pasa nada. Y las noticias también no les creo. Créanme que este es un escaparate cercano para acercarte y decir, a ver, qué es lo que está pasando, ¿no? Y más que es directamente de las personas que viven allá, familiares que vivieron esa situación, familiares que perdieron familia. Entonces, créanme, es una obra imprescindible, y nos ayuda a voltear un poquito, a voltear y decir, allá están peor, ¿no? Entonces,
Ya es están una peor, pero ojalá no recomendación. lleguemos a eso, ¿no? Sí, 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 claro. Esa es la máxima. Sí, 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 claro. Que a veces, quién sabe, perdón. Y también poner para empezar, esa intención de saber qué está pasando, ¿no? Para iniciar. Y ya después de ahí, pues igual, ¿no? A mí siempre me ha gustado saber mucho sobre lo que ha pasado allá en la antigua Yugoslavia, cómo se fue desfragmentando con el paso de los años y en lo que se ha convertido, ¿no? Y créanme que cuando yo supe que Joe Sacco se dedicó a hacer esto, yo, pues igual, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de acercarme a estas cosas y leerlas, pues, pues es otra lectura, ¿no? Uh-huh. Sin duda que sí. Y digo, como esto hay muchas historias, ¿no? Sería interminable el ir comentando cada una. Sí. Digo, está el propio Maus de Art Spiegelman, está Persepolis. Hay un sinfín, ¿no? Hay un sinfín. Yo creo que lo padre de esto es leerlos, acercarse y siempre pues buscar que te deje algo, ¿no? Que te nutra, que permee en tu vida. Y yo creo que eso es lo padre, ¿no? Digo, para cerrar me gustaría que comentaras algo más. Pues rápido, pues creo que esta ya es una aventura clásica, ¿no? De este Héctor Germán Westergel y Francisco Solano López, ¿no? Entonces también este es algo que se hizo en los 50 y también, ¿no? Ya desde esos años había gente que veía una sociedad que iba hacia un precipicio y lo peor de todo es que seguimos cayendo y no hay fondo, ¿no? Esta también es una obra también interesante, también nos refleja mucho lo que es la condición humana, los personajes, el vivir pues, en circunstancias también adversas de cada individuo y cómo cada uno de ellos lo afronta, ¿no? Sí, y esta historia, por ejemplo, mucho hoy se habla de Walking Dead, que no son zombies, es el pedo humano, ¿no? El tema humano. Bueno, esta historia desde el 57, si no mal recuerdo, ya planteaba eso, ¿no? Sí. Una amenaza desconocida con cara de copos de nieve cae sobre Argentina y comienza todo el relajo, ¿no? Y ahí lo primero que se ve es de un grupo de personas que se tienen que cuidar de otro grupo de personas. Entonces, ya desde ahí nos está describiendo una sociedad quebrada, cutre, regulera, y que siempre ha sido así, ¿no? El sobrevivir, ¿no? El de no sé si me están invadiendo, no sé qué me está pasando, pero antes de saber eso, confirmar eso, me tengo que cuidar del que está al lado, porque el de al lado quiere lo que yo tengo. Y eso es triste, ¿no? Es brutal, sí. ¿No? Pensar en que el enemigo está al lado de ti, ¿no? Porque cuando es tu vecino, ¿no? Y como especie nos cuidamos. No, sí. Y esto volvemos a repetir, ¿no? Se hizo desde los 50, ¿no? Entonces ya desde esos tiempos ya había gente que tenía esta inquietud de plasmar eso, ¿no? Sí. Obviamente a Germán Oestergel pues le tocó una época difícil, ¿no? Y digo, sabemos su destino, pero hay muchas obras, ¿no? Que pues nos dejó para la posteridad, ¿no? Y no olvidar, como tú bien decías, ¿no? Olvidar que está esto aquí, ¿no? Sí, nunca hay que olvidar, y lo bueno que el cómic está aquí para recordarnos. Sí, sí. Y los que vienen, ¿no? Y los que faltan, porque obviamente es como decía Poderoso, hay más obra que no tenemos aquí, ¿no? Que también habla de lo mismo, ¿no? Y intentamos leer. Así es, más lectura. Y así como de pronto hay cosas jocosas y divertidas, no está mal tampoco un poco de pasta, ¿no? Sí, pues de un poco de dosis de realidad. De realidad. Cheque de la realidad. Pues bueno, aquí concluimos este video. Confío les sea de utilidad, les haya gustado. Y pues nos faltaron muchos. Díganos cuáles, ¿no? También. Sí, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, como Men in the Box Now. Y como decía Poderoso, pues coméntenos, ¿no? ¿Cuál nos faltó? ¿Cuál les gustaría que reseñáramos? Simón. Y bueno, pues ya hasta aquí nos despedimos. Cool. Poderoso sensual.